donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me cerraste tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes en este día. Vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Cristo Jesús, estamos aquí nuevamente escuchando tu palabra.
A través de la semana hemos estado en los estudios bíblicos, hemos aprendido acerca de tu templo, hemos aprendido acerca de cómo tú has obrado a través de los tiempos de la misma manera, Señor. Y en este día venimos ante ti para escuchar tu palabra, pidiendo que sea de edificación para nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra tu palabra. Te pedimos que esto sea lo que necesitamos para seguir creciendo, Señor. Y te agradecemos por toda la bondad que hemos recibido de tu parte, por el amor, Señor, que hemos recibido de ti. Te agradecemos por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y te pedimos que hoy te podamos honrar al estudiar tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Si gusta acompañarme en su Biblia, voy a leer primeramente del versículo 62 al 66. Recordemos, estamos estudiando este libro capítulo por capítulo y sí hemos estado algo extensos estudiando estos pasajes, primeramente porque no queremos que se extienda mucho en cuanto al tiempo. Y la segunda parte, que se me hace la más importante, es que hay tantas cosas que aprender en cada pasaje, en cada versículo que estamos estudiando. Entonces el día de hoy voy a empezar a leer de Primera de Reyes, capítulo 8, del 62 al 66. Y recordemos que estamos en la construcción del templo. La semana pasada veíamos cómo Salomón terminó esta gran obra que Dios le encomendó con la ayuda de Huram. Y esta semana vamos a ver cómo se termina el templo. Y de hecho el pasaje que voy a leer es después de la construcción. Ya está terminado el templo y acontecen estas cosas en la inauguración. Entonces déjeme, empiezo a leer del versículo 62. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Quiero detenerme rápidamente en este versículo. Veamos la cantidad de sacrificios que trajeron para esta ofrenda de paz. 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Estaban haciendo esta ofrenda, en este sacrificio, en ofrenda a Dios. Imagínense el olor de tanto animal siendo sacrificado para el Señor. Pero ellos lo hacían con el siguiente sentir. Veamos el versículo 64. En ese mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Ahí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. El versículo 64 nos indica que eran tantas las ofrendas que traían en agradecimiento a Dios, estos sacrificios que el pueblo trajo, que tuvieron que extender la parte del altar donde se presentaban estos sacrificios de tantos animales y la cantidad tan grande de ofrendas que había traído el pueblo. Versículo 65. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del Señor nuestro Dios. Se había reunido una gran cantidad desde lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Vemos que en los primeros versículos del capítulo 8 nos habla específicamente en qué mes se celebró esto que estaban haciendo, que era la dedicación del templo, la consagración del templo. Y era el mismo mes en el que se celebraba la fiesta o el festival de las enramadas, que viene siendo cuando el pueblo celebraba que anduvieron vagando por el desierto 40 años y después llegaron a la tierra prometida. Entonces se extendió esta gran festividad que ellos tenían por 14 días, 7 días en agradecimiento a Dios, dedicando este templo, sacrificando ofrendas para el Señor y 7 días de este festival.
Entonces por 14 días estuvo el pueblo, y si leemos los otros versículos de este capítulo, vemos que no solamente eran los israelitas que estaban gozosos por lo que estaban haciendo, por lo que Dios les había permitido hacer, sino que había embajadores y personas que venían a presenciar este hecho de todas partes. Y aquí empieza a mencionar algunos de los lugares de donde venían, pero vemos que venían embajadores de diferentes naciones a estar con el pueblo de Israel en esta fecha tan importante para ellos. Entonces, aquí en la Biblia, hermanos, empezamos a ver un patrón, y ahorita voy a empezar a hablar específicamente a qué me refiero, pero podemos ver de que cuando empieza Primera de Reyes nos da una narración donde habla acerca de la muerte de David y cómo Dios eligió a Salomón como el siguiente rey. Y vemos como a través de David se cumple lo que Dios había escogido a Salomón como rey, y que Dios lo capacita, le da unas habilidades increíbles, le da un intelecto. Era un científico, estudió muchísimas cosas. Tenemos los Proverbios, tenemos Eclesiastés y tenemos los diferentes escritos de Salomón en Cantares, donde nos habla la Biblia acerca de la sabiduría que él tenía, el intelecto que él tenía, la manera en la que él podía juzgar de una manera tan recta. Entendemos por lo que la Biblia nos dice que fue un hombre con mucha abundancia y prosperidad. En todo lo financiero, en lo económico, tuvo muchos bienes en su vida y tuvo mucha fama. Entonces podemos ver que Dios utiliza a Salomón para su propósito, para este pueblo, y Dios es el que lo dota de todas estas habilidades, haciéndolo en su momento una especie de superhombre. Entonces, en su cúspide, en el momento más grande de Salomón y su reinado, construyen este templo. Y sabemos que por lo que la Biblia nos enseña, que esta fue la obra más importante de la vida de Salomón, cubriendo el capítulo 5 al 8, y aquí es donde vemos la planeación del templo, vemos su construcción, vemos cómo fue decorado en todo su interior, y finalmente en este capítulo estamos viendo la consagración o la dedicación del templo. Y en el capítulo 8, los primeros versículos del 1 al 13, podemos dividir el capítulo 8 de Primera de Reyes en 4 partes. La primera de ellas es cómo se manifiesta la presencia de Dios del versículo 1 al 13. Después del versículo 14 al 21 vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en todo lo que le había dicho a su pueblo Israel. Del versículo 22 al 53 encontramos la búsqueda del pueblo por la bendición de Dios. Buscaban su bendición, y la última parte del versículo 54 hasta el versículo 66, que es entre los que leímos hoy, vemos la consagración del pueblo de Dios. Entonces vemos estas 4 partes: la manifestación de la presencia de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. Vemos la búsqueda del pueblo por la bendición de Dios, y por último vemos la consagración del pueblo. Entonces hoy solamente vamos a ver una de estas 4 partes, porque cada una de ellas es bastante extensas. Entonces voy a empezar en el versículo 1 al 13 del capítulo 8. Aquí podemos ver cómo es que entra la presencia de Dios al templo. Y voy a leer al versículo 1 al 4 primeramente. Dice lo siguiente: Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Tanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Entonces aquí desde el versículo 1 al 6 encontramos cómo David en alguna ocasión trajo el tabernáculo, el arca del pacto,
a Jerusalén, ahora lo trasladaban de la ciudad misma adentro del templo. Y había una procesión, una manera específica como Dios había dicho a los israelitas que esto se tenía que llevar a cabo. Y sabemos que por lo que la Biblia nos cuenta acerca de David, él cometió un error en la ocasión que él quiso traer el arca a la ciudad. Pero aquí Salomón lo hace de la manera en la que Dios pedía. Y dice la Biblia que eran tantas las ofrendas que sacrificaron que era imposible llevar la cuenta de todas ellas. Y quiero enfocarme específicamente en el versículo 4. No sé cuántos de ustedes hayan puesto atención o recuerden en Éxodo capítulo 40, donde la Biblia nos explica el tabernáculo, que no solamente era este rectángulo que cargaban los levitas, sino que junto con él había otras cosas que cuidaban o guardaban el tabernáculo. Y voy a leer el versículo 4 nuevamente para que veamos esto. Dice lo siguiente, en Primera de Reyes capítulo 8. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Había una carpa especial, había objetos sagrados y estaba el tabernáculo, el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto había las tablas que Dios le había dado a Moisés, donde venían los 10 mandamientos. Y algo que sabemos históricamente hasta el día de hoy, esta es la última vez que se menciona ese tabernáculo, es la última vez que se mencionan esa carpa especial, esos objetos sagrados. Es la última vez en la historia de Israel que se mencionan estos objetos cuando son trasladados de la ciudad al interior del templo. Y aquí quiero detenerme para que veamos esto, hermanos. Cuando Dios continúa en su plan para la humanidad, en la manera en la que nosotros le debemos de adorar, en cómo el hombre se acerca a Dios, lo primero que Dios tuvo como el objeto donde se manifestaba la presencia de Dios fue el arca del pacto. Pero cuando construyen este templo, el arca del pacto entra al templo y jamás volvemos a escuchar del arca del pacto, y hasta el día de hoy está desaparecido. No sabemos dónde se encuentra. Se perdió a través de la historia. No sabemos. Entonces lo que podemos aprender es que se empieza a desarrollar un patrón en la Biblia, que siempre que se instituye una nueva manera de cómo Dios establece que el hombre se debe acercar a Él, el objeto o el instrumento más bien que se utilizaba anteriormente es removido. Completamente desaparece. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no tiene rival. Dios no quiere que haya confusión en su pueblo en la manera en la que se le debe de adorar y cómo se le debe adorar y cómo el hombre se acerca a Él. En su momento fue el arca del pacto, pero como vemos aquí está entrando el arca del pacto al templo y jamás en la historia de Israel volvemos a ver este objeto. Pero ahora está el templo. Y en las Escrituras sabemos lo que sucede, que el templo fue el instrumento de Dios para que los hombres se acercaran a Él. Y sirvió su propósito durante la historia del pueblo de Israel. Incluso cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él entró al templo. Él visitó el templo, pero como estudiábamos entre semana en los estudios bíblicos, llegó el momento en el que Jesús cumple las profecías que habían dado los profetas, que un día la gloria de Dios se iría de ese templo. Y Jesús entra en el templo volteando las mesas y se queda todo ese día en ese lugar, y finalmente Jesús sale del templo, y en el capítulo 24 de Mateo habla de que ese templo sería destruido, que sería completamente derrumbado. ¿Por qué? Porque en Jesús se estableció una nueva manera en la que el hombre se acerca al Padre. Porque en Jesús hay una nueva manera y la que Dios estableció para que nosotros encontremos al Padre. Veamos esto. Primero fue el arca del pacto. Y luego se construye el templo. Y cuando se establece el templo como el instrumento de Dios para que el hombre se acerque a Él y lo conozca y se manifieste la gloria de Dios, el tabernáculo es removido y desaparece. Y después viene Jesús. Y cuando Jesús viene aquí, nos da sus enseñanzas, nos habla acerca del reino de Dios.
El templo es completamente destruido y hasta el día de hoy, hermanos, en este instante, no hay un tercer templo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estableció que en Cristo es como nosotros nos acercamos a Él y el instrumento que se utilizó anteriormente es completamente removido. No hay confusión para los hombres. Si recordamos en la historia de Salomón, él tiene un encuentro con Dios en Gabaón. Él fue a un monte a ofrecer sacrificio a Dios. Pero después de que se establece este templo, entra el arca del pacto dentro del templo y se le pide a Salomón que destruya todos los altares en los montes, para que no hubiera duda o confusión en la gente de dónde y cómo debían de buscarle, dónde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, Dios a través de la historia bíblica y del pueblo de Israel iba removiendo el instrumento que se utilizó anteriormente para acercarse a Él. En este momento destruía el arca del pacto y se establecía el templo. Entonces Jesús nos muestra en Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, que este templo que construyó Salomón también tendría un fin, iba a desaparecer, pero se iba a establecer una nueva manera de adorar a Dios. ¿Y cuál es esa manera? Juan capítulo 4, versículo 21 al 24 dice lo siguiente. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vemos que Dios ya había profetizado la destrucción de este templo que Salomón construye, porque se establecía un nuevo pacto en Cristo Jesús. A través de Cristo, nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Ya no es a través de este templo que Salomón construyó. Entonces vemos este patrón, tabernáculo, por un momento sirvió su propósito, pero cuando se construye el templo, se desaparece, es removido por Dios junto con todos los otros altares que había en todos los montes alrededor de Jerusalén. Pero luego viene Cristo. Y en Cristo se establece un nuevo pacto y el templo que construyó Salomón y eso que fue un instrumento por mucho tiempo es completamente destruido por los romanos 66 años después de que Jesús asciende al cielo. Entonces todo esto lo vemos como lo que Dios constantemente nos muestra a través de las Escrituras. Y para no dejar duda, Jesús mismo nos declara en Juan 14:6 lo siguiente. Jesús le contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces el versículo 4 del capítulo 8 de Primera de Reyes nos muestra cómo solamente hay una manera de acercarnos a Él. Y no es a través del judaísmo, no es a través de tradiciones antiguas, no es a través de yendo a Jerusalén y siendo bautizado en el río Jordán. Hoy en día nosotros nos acercamos al Padre por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hoy nosotros tenemos comunión con Él, por la obra de Dios en salvar y redimir a los pecadores, a la raza humana. Quiero leer el versículo 10 y 11 del capítulo 8 de Primera de Reyes, donde estamos leyendo. Dice lo siguiente, versículo 10 y 11. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Hablan de que cuando entra el arca del pacto a este lugar santísimo, hay una nube densa que llena ese lugar y que era la presencia de Dios. Así es como se manifestaba la presencia de Dios
en ese templo, dándoles a entender que allí estaba Dios. Y no es la primera vez que vemos esta densa nube, la Biblia refiriéndose a ella como la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 40, si gusta acompañarme rápidamente, versículo 34 y 35. Esta es la dedicación del arca del pacto, el instrumento que anteriormente había sido utilizado por Dios como aquello que por medio del cual los hombres se acercaban a Dios. Dice lo siguiente, Éxodo 40, 34 al 35. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado ahí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cuando es dedicado el tabernáculo, vemos que hay una nube que representa la presencia de Dios. Y Moisés no puede estar ahí, no podía entrar por lo densa y la gloriosa presencia de Dios siendo manifiesta en ese lugar. Ahí vemos cómo se instituyó el tabernáculo, como ese lugar, ese objeto sagrado. Luego más adelante el templo es dedicado y vemos esta misma nube de la presencia de Dios tan densa en ese lugar que los sacerdotes dejan lo que estaban haciendo porque ya no podían. ¿Qué es lo que significaba? Que la presencia de Dios estaba llegando a ese lugar. Y es removido el tabernáculo, ya no más el tabernáculo, ahora el templo. Pero hay un tercer lugar donde vemos esta misma nube representando exactamente lo mismo. Una nueva manera que Dios había establecido en la que el hombre se acercaba a Él. Y la encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Y me gustaría mucho si me acompañara para que lo pueda leer usted mismo. Mateo 17, versículo 1 al 5 dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Versículo 5, muy importante, dice lo siguiente. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Ya establecimos cómo Dios primero tenía el tabernáculo, luego el templo, pero luego viene Jesús y de su propia voz Él dice que llegará el momento que ni en el monte ni en Jerusalén se le adorará al Padre, sino que vendrán hombres y mujeres que lo adorarán en espíritu y en verdad. Y Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí vemos que la nube que se apareció en el tabernáculo, indicando que ahí se manifestaría la presencia de Dios y que así es como los hombres vendrían a Dios. Vemos que esa misma nube es representada en el templo que Salomón construye, indicando que la presencia manifiesta de Dios estaba en ese lugar. Y viene una nube también sobre Jesús en la transfiguración. Este momento donde algunos de sus discípulos lo ven completamente transformado. Y esta nube no solamente se manifiesta en Él, sino que escuchamos la voz del Padre mismo hablando de que este es su Hijo. Y lo más importante, antes de que terminara ese versículo, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Y la manera en la que el hombre hoy se acerca a Dios es a través de Jesús. Es la única manera para el hombre tener vida eterna. Entonces tenemos instrumentos que Dios ha utilizado en el pasado siendo completamente removidos para que no haya confusión. Dios no tiene rival, solamente establece una manera cómo acercarnos a Él y cómo adorarle.
Y el último que tenemos es Jesucristo, siendo aquel por el cual, a través del cual nosotros encontramos la salvación, adoramos al Padre y encontramos su presencia. Mi deseo más sincero, hermanos, es de que cada uno de nosotros, escuchando hoy este mensaje, hayamos nacido de nuevo, nos hayamos arrepentido de la vida que llevábamos anteriormente antes de conocerlo. Que estemos experimentando completamente el gozo de la salvación. Que nos gocemos al leer su palabra, al ser instruidos por Él. Que haya gozo en nuestro corazón al ver sus promesas. Al leer acerca de lo que Dios tiene para el creyente en el futuro. Ver lo que Dios hizo en el pasado, su poderío, traer gloria y honra a su nombre. Mi deseo más sincero es que cada uno de los que estemos escuchando este mensaje, amemos a Cristo y lo obedezcamos como el Padre nos los ha dicho en su palabra. Entonces vemos este patrón que se lleva a cabo y lo último que la Biblia nos indica es escuchar y seguir a Jesús. Ahora quiero que nos regresamos un poco al versículo 11 del capítulo 8 de Primera de Reyes. Dice lo siguiente: los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. El autor nos habla de que estaban los sacerdotes llevando a cabo su ministerio, estaban sacrificando estas ofrendas para el Señor, pero era tan densa la nube, la gloriosa presencia de Dios en ese lugar, que no pudieron continuar. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje, hermanos? Para todos aquellos que estén en un ministerio, para todos aquellos que tengan el deseo de servirle a Dios. Lo que nos muestra este pasaje es que lo importante no es tu ministerio ni el mío. Lo más importante no es lo que nosotros hagamos, lo más importante es la presencia manifiesta de Dios. Era la presencia de Dios en ese lugar lo que causó que ellos se detuvieran completamente y no pudieran seguir con su trabajo. No pudieron seguir ministrando porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y esto nos indica, hermanos, que no importa lo que nosotros hagamos por Dios. No importa el ministerio que tú tengas o que yo tenga, lo importante es que vivamos en obediencia para que la presencia de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas y podamos traerle gloria y honra a Dios en lo que hagamos. En cualquier lugar, en cualquier momento, que Dios sea glorificado, que Dios llene el templo. En su momento lo hizo en este templo de Salomón con su presencia manifestada en una nube, pero hoy debe llenar este templo a cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible esto, hermanos? ¿Cómo es posible experimentar esa presencia de Dios plena en nuestra vida? A través del nuevo nacimiento, a través de la salvación que Dios nos da. Hermanos, Dios inició la salvación, Él toma la iniciativa, pero no tuvo que hacerlo. Él envió a su Hijo no porque nosotros somos objetos dignos de adoración, nosotros seamos objetos dignos del amor de Dios, para nada, hermanos, sino porque eligió poner su amor en un pueblo. Por eso es que Dios ha mandado a su Hijo, y el fin de la salvación no es la gente, no somos nosotros, sino es traer gloria a Dios. Ese es el fin de la salvación. Y al enfocarnos en esto que la Biblia nos enseña, estamos honrando a todos los atributos de Dios, incluyendo su ira y su amor, su justicia como también su misericordia. Entonces Jesús es enviado y logra este objetivo de obtener la salvación para sus ovejas. Jesús, el buen pastor. Y Él representó a aquellos que le fueron dados por el Padre antes de la creación. Murió por ellos y es resucitado por Dios mismo por ellos. No hizo que la gente fuera redimible ante los ojos de Dios, sino que Él realmente redimió a un pueblo, ninguno de los cuales le puede ser quitado de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña.
Esto se llama el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Hombres pecadores condenados a una separación eterna sin Dios, siendo redimidos por un Dios que no tuvo que hacerlo, pero lo hace por su propia voluntad, no por la voluntad del hombre. Y el Espíritu Santo, hermanos, aplica esta obra de Cristo a nuestros corazones a través de la fe, que también es un regalo de Dios. Entonces, el arrepentimiento sincero es parte del Evangelio. Y aquí es donde muchos creyentes, muchos simpatizantes de la iglesia, muchos que escuchamos la palabra de Dios, hemos fallado. Un arrepentimiento sincero. El Evangelio nos habla de nuestra culpa y de nuestra rebelión. Pero hay una respuesta adecuada ante todo esto. Y implica aceptar a Jesús, pero al aceptar a Jesús no solamente estamos aceptando la vida eterna, sino estamos aceptando el diagnóstico que la Biblia nos da de que el hombre es pecador, constituido enemigo de Dios, alejado de Él. Hijo de Satanás, esclavo del pecado y de todos sus deseos carnales. Al reconocer que Jesús es mi Salvador, también estoy reconociendo el diagnóstico de la palabra de Dios hacia aquellos que no lo han conocido todavía. Entonces, al aceptar esta respuesta que Dios nos da a través de Jesús, estamos rechazando nuestra capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Rechazamos cualquier derecho a servirnos a nosotros mismos y estamos doblando rodilla ante el Cristo, el Hijo de Dios, declarando que Él es nuestro Señor y Salvador. Y esa es una experiencia hermosa, hermanos, el nuevo nacimiento. Saber que nosotros fuimos amados por el Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, resucitó al tercer día y que hoy está reinando. Entonces, podemos ver aquí lo importante, hermanos, de tener el concepto correcto de quién es Cristo en nuestra vida, que es la única manera en la que el hombre se puede acercar al Padre, obedeciéndolo, creyendo en lo que su palabra nos habla, siendo la única manera que Dios estableció para el hombre, para la salvación. Hermanos, espero que cada uno de los que escuchen hoy ya hayan tomado este paso importante para que la vida espiritual de cada uno de ustedes, el nuevo nacimiento. Yo les pido que en su casa lean estos pasajes a la luz de las Escrituras, viendo cómo se refieren a Jesús y lo que Él viene a hacer en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Cristo Jesús, en esta tarde hemos leído estos pasajes del Antiguo Testamento y muchas veces tenemos el concepto equivocado de que el Antiguo Testamento no habla de ti, Señor. No podríamos estar más lejos de la verdad. Constantemente tú en los evangelios citabas profecías del Antiguo Testamento que tú viniste a cumplir, que cumpliste y sigues cumpliendo en todos aquellos, Señor, que han nacido de nuevo. Todo por la misericordia, la gracia y el amor que tú has extendido a esta raza pecadora, Señor, condenada eternamente sin ti. Y en esta tarde te agradezco, Señor, por cada uno de los hermanos que han creído en ti, por la iglesia que tú has establecido aquí en esta ciudad, Señor. Bendigo sus vidas y sus familias. Y te agradezco por el Espíritu Santo que nos ha regenerado para poder tener fe en ti, para creer en que Jesucristo realmente vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario y ha resucitado, y que un día seremos arrebatados junto con aquellos que hayan muerto, Señor, para estar con Él por la eternidad. Gracias, Cristo Jesús, por aquellos que predican las buenas nuevas, por aquellos que comparten estas buenas noticias con otros. Te pido que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que si te hemos fallado, que si estamos confundidos o si hemos buscado de ti de alguna otra manera en la que no es como tú nos enseñas en tu palabra, que tú nos corrijas. Ayúdanos a vivir una vida apartada para ti, Señor.
y te agradecemos por la bendición de conocerte, por el gozo de saber que tú habitas en nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos traiga gloria y honra a tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.